Colombia, del profesor Juan Carlos Chaparro, y casualmente este libro ya lo teníamos destinado pues para hace mucho a hablarlo, eh, pero pues entró en concordancia con los últimos sucesos que han pasado hasta el momento, como el suceso en Nariño, el suceso en Llanos Verdes, lastimosamente, y hoy precisamente vamos a hablar de eso, como este libro que estaba dentro de un contexto de los acuerdos de paz y estaba haciendo como toda un análisis histórico desde prácticamente los primeros acuerdos que se intentaron tener, como Rojas Pinilla en 1980 con las guerrillas, y aún así no se ha podido. Entonces, pues nada, Laura, ¿usted qué piensa como sobre esto más o menos? Pues la verdad creo que pues es un tema muy sensible. Creo que Colombia es difícil salir de esa espiral de conflicto, siendo que pues nuestras raíces tienen conflicto. Sin embargo, creo que este tipo de literatura, como la que vamos a discutir hoy, es perfecta porque a pesar de que ya haya pasado 2 años de los acuerdos de paz, ya casi 2 años, perdón, 4 años, aún así es importante entender de dónde surge el conflicto, por qué estamos viviendo aún esta época o pues por qué no lo hemos logrado erradicar. Creo que este libro nos permite ayudar a entender y analizar de una manera más crítica la realidad colombiana. Exactamente, Laura. Y precisamente creo que si las personas que lo han leído o tienen precisamente como una noción de lo que ha pasado en el conflicto armado, eh, se dan cuenta que esto no ha sido un proceso nada fácil, que simplemente siempre hay de alguna manera asusadores que financian la guerra, asusadores que siguen manteniendo el conflicto y la confrontación. Y aún así, esto pareciera no tener un final. Y aunque en el 2016 se luchó por eso, estamos viendo nuevamente el regreso de unas masacres, nuevamente una violencia sistemática que puede ser, me animo aquí a decirlo, la frustración y el daño que le están haciendo al acuerdo de paz desde el Estado, ¿no? Bueno, pero teniendo otro panelista, Diego, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Las Oh, Voces. Milagras. qué milagroso, Natalia. Hola, Laura, ¿qué tal todo? Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Chévere, este es un libro bien interesante que pues ya tiene publicado, creo que es de 2017, sí, de la editorial de la universidad, pero es un tema que es muy relevante y creo que es algo que pues claramente va a permear a Colombia por mucho tiempo y es la guerra, es la violencia, es todo esto lo que nos conforma como nación, mal o bien, pues ahí está muy, muy metido. Y pues el profesor Juan Carlos Chaparro nos regala este libro que se llama El ocaso de la guerra, la confrontación armada y los procesos de paz en Colombia. Bastante interesante esto. Estamos teniendo algunos problemas para poder tener el profesor en este momento para esta conversación, pero mientras que lo estabilizamos, pues nada. Ustedes tuvieron acceso al libro. Sí, sí, ¿Qué tal sí. les pareció? No, pues para entrar en contexto un poco con los oyentes, y no sé si Laura quiera comentar qué le tal le pareció el libro, o sea, qué vio del libro. A mí me pareció que el libro es increíble, es un libro que nos adentra mucho sobre el conflicto armado. Yo creo que ningún hecho es totalmente ajeno entre ellos. Creo que todos los hechos que han sucedido en Colombia dentro de toda nuestra historia están correlacionados y eso explica muchísimo el conflicto armado y la manera en la que, en la que relata o la que enfoca Chaparro este libro es muy buena. Creo que cumple con un objetivo que es contar de una manera, hay veces creo que la objetividad es difícil, pero casi objetiva lo que Ujú. está pasando y es a mí me pareció que es un libro que, así uno esté de acuerdo, en desacuerdo o lo que sea, es un libro que amerita leerlo. Sí, como que logra un contraste muy bueno entre las partes, ¿no? Desde el Estado, pero también como desde también las guerrillas contando un poco como su historia también y su Exacto, confrontación. exacto. Bueno, Y es que hay veces, y eso sucede, uno comete el error de caer en un bando. Bueno, yo estoy a favor de la guerrilla o bueno, yo estoy a favor ujú, del Estado. Entonces, lo que hace en este libro es
mostrar dos dimensiones, los dos lados de la moneda, y es una tarea que en mi opinión es muy difícil de lograr, pero es valioso y es importante tener en cuenta estas dos perspectivas, ya sea para entender el resultado de los acuerdos de paz o la actual situación que estamos viviendo. Exactamente. Bueno, y se nos acaba de unir a nuestra mesa de trabajo Luis. Don Luis, ¿qué más? ¿Cómo está? También tiempo sin verlo. Bienvenido a Las Voces. El micrófono, Luis. Hola Natalia, muchas gracias. No, contento de estar en las voces del libro y pues obviamente aquí con esta tecnología que a veces le juego no malas pasadas, pero bueno, ya estamos. Es bien interesante lo que estaban hablando ahora del ocaso de la guerra. Yo creo que esa doble moneda que se presenta está, por un lado, en frente al enfrentamiento bélico, ¿no? Que existe, pero también frente a la posibilidad que tenemos como país y como constructores de una nación de buscar las posibilidades de la paz. Y yo creo que ahí también hay elementos bien interesantes, ¿no? Es decir, nos movemos en esa tensión, ¿no? Entre la guerra y la paz, y digamos que eso también es importante del libro, es como también hay una búsqueda constante de encontrar un acuerdo entre el disenso. Yo creo que ahí también hay un gran aporte del libro en ese sentido. Totalmente. No, y saben a mí también que me pareció muy chévere el hecho de, o sea, de también la construcción del archivo. Se ve que igual, bueno, igual el profesor es historiador, tiene un doctorado en historia, pero también como hay un manojo de información constante, porque esto es una historia infinita, el conflicto armado y las confrontaciones y más los diálogos de paz, y ver cómo o sea, como la construcción de ese archivo muy consensuadamente se ve la manera tan detallada en la que la reconstruyó, ¿no? También cómo fue armando esos pilares. ¿Ustedes qué piensan de ese archivo? El archivo me pareció pues perfecto, y además que lo que hace es unir pues academia, pero también el lado de la prensa, y creo que si uno quiere contar el conflicto armado necesita otras fuentes que no sean Ujú. totalmente académicas como para que haya un contraste, y creo que desde la perspectiva de la opinión pública, desde lo que son los medios de comunicación, ya sea una noticia tan simple que aparezca en El Espectador, creo que ayuda a que sea más robusta la historia de nuestro país, ayuda a que haya contrastes y que se profundice y que uno entienda un poquito más cuál es la perspectiva de la ciudadanía, cuál es la perspectiva del Estado y de incluso de los guerrilleros. Me pareció valiosísimo. Muy bien. Sí, yo creo que el trabajo de archivo lo que permite es, como están diciendo ustedes, es mirar las distintas perspectivas. Es decir, la verdad se construye a partir de las distintas perspectivas que cada uno va creando. Es decir, la de los militares, la de la guerrilla, la de los políticos, la del acuerdo, la de los periodistas. Ujú. Sí, eso que nosotros buscamos algunas veces, que anhelamos como verdad, es eso. Es decir, es la múltiple perspectiva a una situación. Y creo Exactamente. en eso la universidad, no solamente en este libro, sino en todo su desarrollo editorial, ha trabajado mucho sobre eso, ¿no? Con los Exacto. libros que hemos venido presentando a lo largo ya pues de estos años de las voces del libro. Bueno, pero preguntémosle al protagonista, bueno, al autor de esta historia como tal. Profesor, bienvenido a las voces del libro. Queremos saber, cuénteme si ya puede estar con nosotros. No sé si me escuchan. Ay, sí, ya, súper bien. Qué Bien, bien, bien. maravilla. No ¿Cómo sabes está, profesor? el descanso que me produce saber que sí me escuchan. Tuve que cambiar de computador porque el que tenía lamentablemente no funcionó el sonido, pero ya pude y me satisface mucho poder estar en contacto con ustedes. A nosotros también. Igual la gente entiende que esto de las tecnologías en cuarentena a veces es un poco arduo, pero no se preocupe. Ok. Laura, cuéntenos quién es el profesor, el invitado del día de hoy. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña Juan Carlos Chaparro Rodríguez, politólogo, maestro en filosofía y doctor en historia. Es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional y es autor de libros como Desmilitarización de la República, El ocaso de la guerra, publicados por la editorial de la Universidad de Rosario, y del libro Independencias y Nuevo Orden, publicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el 2020.
O sea, es un perfil súper completo, profesor. Exactamente. No, muchas gracias por tus generosas palabras y bueno, quisiera tener los méritos que se necesitan para figurar como un buen tratadista del tema, ¿no? Pero Claro que bueno, sí. ahí vamos haciendo el esfuerzo. Profesor, precisamente antes de que usted se estuviese ahí como conectando, estábamos hablando un poco para empezar y contarle a los ciberoyentes sobre la manera en la que usted reconstruyó esta historia a través de esos archivos. ¿Cómo fue enfrentarse precisamente a esa montaña de información tan ardua sobre la confrontación y los diálogos de paz para poder organizarla? Ok, bueno, antes de responderte la pregunta por las fuentes, quisiera decir que el libro se construyó a partir de una preocupación personal Ujú, que tiene que ver con el desconocimiento que en términos generales tiene la sociedad sobre el conflicto y sobre los procesos de paz, ¿no? Y claro, empezó a producirse a propósito de la apertura de las negociaciones que inició el gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC y atendiendo a una pregunta, y es por qué después de tantos años de diálogo, por fin hasta este momento parecía, digamos, advertirse una posibilidad de negociación. Diálogo no significa negociación. El diálogo es la condición para la negociación, pero infortunadamente, y salvo con muy pocas organizaciones insurgentes, en el país se logró llegar a un acuerdo después de muchos años de diálogo. De hecho, creo que salvo en los gobiernos del presidente Uribe, no, salvo en ese gobierno, siempre hubo acercamiento entre las guerrillas y el gobierno colombiano, pero nunca se concretó un diálogo, perdón, un acuerdo. Entonces mi preocupación, o mejor, mi inquietud ante esa situación era, bueno, miremos por qué no se pudo concretar un diálogo. Y para eso pues había que echar mano de distintas fuentes. Lo que hice yo fue empezar a hacer un recorrido por la prensa, pues debido un poco a mi sesgo y a mi formación de historiador, y era miremos las fuentes que nos dicen al respecto. Y empecé a buscar en todo tipo de periódicos, incluso en algunos que poco suelen consultarse, y es la prensa que producen las Fuerzas Armadas. Me llamaba especialmente la atención esta fuente porque creo que son una voz que hay que escuchar, que hay que tener en ujú. cuenta. Y yo lo aclaro en la introducción, no necesariamente por darle la razón a uno u a otro, sino por la necesidad de auscultar qué es lo que piensan o qué es lo que pensaron los actores del conflicto con respecto a la confrontación armada y a la posibilidad de, digamos, superarla mediante un acuerdo de paz, ¿no? Claro que sí. De Entonces, una manera por más esa vía objetiva. fue. Sí. Bueno, profesor. Ah, bueno, no sé si Laura tengo otra pregunta. No, pues de preguntas tengo Un muchísimas, montón. un montón. O sea, yo creo que se nos va toda la sesión si me la paso preguntando porque el libro en serio me pareció bastante interesante. Y pues hay una cosa que siempre pues me cuestioné cuando leía el libro y era cuáles fueron las dificultades al momento de reconstruir la historia del conflicto armado sin caer en el error de glorificar o castigar a las partes involucradas, por ejemplo, al Estado, a las guerrillas. ¿Cómo lograr esa neutralidad? Ok, pues, a ver, yo creo que es imposible, digamos, lograr una neutralidad y incluso una objetividad plena, ¿no? Pero ese es un esfuerzo ético al cual estamos llamados. Ético en el entendido de que pues nuestra labor es tratar de discernir pues el mare magnum de problemas que se tejen en la sociedad y en este caso pues en torno al conflicto. Ujú. Entonces, yo creo que con toda la objetividad que uno busca al tratar de desentrañar este tipo de problemas, pues es imposible dejar de señalar las responsabilidades mutuas y múltiples que han tenido todos los actores del conflicto en la no consecución de un acuerdo de paz que hubiera ahorrado miles de vidas que se sacrificaron durante los últimos 30 años
décadas durante las cuales, recordemos, el conflicto se agudizó mucho, mucho más. Es una paradoja, fíjense ustedes, que el conflicto ciertamente se inicia por allá en los años 60 y tiene sus antecedentes en los 50, incluso en las luchas agrarias de los años 30 del siglo pasado. Pero el conflicto tendió a reciarse y a, como suelen decir algunos analistas, a desnaturalizarse y a degradarse, sobre todo, paradójicamente, fíjense ustedes, desde que se abren los diálogos con el presidente Barco. Pareciera que el anuncio de unos diálogos y la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz molestó a muchos sectores, por las razones que sea, ideológicas, económicas, políticas, burocráticas, pero lo que sí se pone en evidencia es que desde el momento en que se abre el proceso de paz hasta este momento en que se concluye, la guerra arreció de manera brutal y en medio de la guerra se intentaron hacer las negociaciones incluso, pues ciertamente por salir de esa degradación tan tremenda. Y lo que nos advierte lo que es el momento presente a propósito de lo que está sucediendo con los líderes sociales, con el asesinato de excombatientes, es una, digamos, una cruel radiografía de lo que ya aconteció. Pareciera que fuera, una dando repetición. las palabras de Gabo, una crónica de una tragedia que se anuncia una y otra vez, ¿no? Sí, sí, además que la historia, ese es el problema de la historia, que tiende a repetirse. Así uno trata de romper los ciclos, la historia, uno estamos condenados a que la historia se repita así uno no Pero, quiera. pero justamente ese es el reto que tenemos como sociedad ahora, y es hacer que esa historia no se repita. Porque por desgracia, y esa es una de las consecuencias nefastas de un conflicto tan degradado y prolongado, es que tendemos a naturalizar esa situación. Tendemos a pensar que nos tocó vivir así y que hemos de vivir así. Y eso ciertamente es una situación que no podemos aceptar. Las generaciones presentes y futuras merecen una realidad muy distinta, desde luego menos trágica a la que tuvieron que vivir nuestros padres y nosotros mismos. Y cambiar esa situación empieza por aceptar que eso no es lo que nos corresponde vivir, que no estamos condenados a eso, ¿no? Y sí, lo que tú has dicho es cierto, por desgracia, esos ciclos de violencia tienden a repetirse, a reciclarse, pero nuestro reclamo como ciudadanos ante el gobierno y ante los actores del conflicto, y hay que decir eso porque desgraciadamente este conflicto aún vive. De hecho, el título del libro pues lo puse adrede como un deseo, ¿no? El ocaso de la guerra, el deseo que De declinar. como De la, ciudadano, y lo Ujú. mismo que muchos otros ciudadanos teníamos de que en ese momento la guerra acabara. Pero lamentablemente esto ha seguido, y no por obra de las guerrillas que siguen en armas, de las disidencias, de los grupos paramilitares que continúan, sino, y esto es una cosa que hay que decir categóricamente, por obra de quienes han seguido alentando la guerra de una manera inmoral y en contra, o sea, yendo a contracorriente del deseo de millones de colombianos y yendo a contracorriente del clamor de las víctimas que han sentido en grado sumo lo que ha sido esta guerra, lo que ha sido poner sus hijos como carne de cañón, de lo que ha significado los secuestros, las desapariciones, todas esas cosas horribles. Y pareciera que eso no le dice nada a los que alientan la guerra. Pero ante eso tenemos que seguir manteniendo nuestra voz digamos, de protesta como ciudadanos, como académicos, como estudiantes, para salir de esa situación, ¿no? Claro, Creo que sí. totalmente de acuerdo. Profesor, de acuerdo al contexto y al análisis, porque usted también hace un análisis dentro del texto, ¿usted más o menos qué resultado saca o qué conclusión llega de por qué, digamos, esta politización del conflicto constante, ¿sí? De tanto la guerra como la paz que se han convertido en banderas políticas, porque la paz también es una bandera política. Entonces, ¿cómo entiende usted precisamente este fenómeno? Bueno, en primer término, yo entiendo, y esa es mi postura y tendría que plantear los argumentos para el efecto, es que el conflicto sí tiene unas raíces políticas
y económicas objetivas, ¿cierto? Quienes han intentado desvirtuar la naturaleza política del conflicto aducen que el conflicto se desarrolló por obra y por interés de unos terroristas armados y demás contra un Estado benévolo y bueno, demás. La historia nos muestra que eso no es así. La historia nos muestra que este país y que este Estado es de enormes contradicciones. Por ejemplo, se dice oficialmente que somos la democracia más antigua de América Latina y la más sólida, pero no se dice que es la más violenta. Hay que recordarle a la gente que este país que vivió durante después del gobierno militar del presidente Rojas Pinilla, vivió bajo un régimen, digamos, formalmente democrático, con elecciones permanentemente realizadas, al mismo tiempo provocó más muertes que las dictaduras del Cono Sur. Y eso desde luego es algo que debemos lamentar, y con esto no estoy diciendo que debemos aminorar el daño que le causaron esas dictaduras a la sociedad chilena, argentina, uruguaya, paraguaya y brasileña, no, en absoluto. Pero sí estoy diciendo que es una paradoja que este régimen que se presupone democrático es un régimen terriblemente violento, terriblemente violento. Y esa violencia ha venido tanto de los actores armados como de los grupos narcotraficantes, los carteles y todo ese tipo de cosas, pero también del Estado. Y eso es una verdad de apuño que no se puede negar. Y tan es así que pues Colombia ha sido objeto de demandas internacionales y de sanciones por esa situación. Y tan es así que el mismo acuerdo de paz pues reconoce que hay un compromiso y un comprometimiento, digámoslo así, más bien, del Estado en la comisión de esos delitos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, y perdona que haya dado tanta vuelta No, para tranquilo, responder esto, necesitamos el contexto. ok, quisiera decir que por desgracia, el conflicto, que desde luego es muy grave y hay que acabarlo, se convirtió en el caballo de batalla, como se dice popularmente, para la definición digamos, de las elecciones, no solo nacionales, sino regionales. Entonces aquí se convirtió en hecho común hacer, digamos, campaña política en nombre de la paz o de la guerra. Y justamente eso lo muestra el libro. No es original la mirada que yo hago, eso es una mirada que muchos otros analistas han hecho, porque la realidad misma lo ha mostrado. O sea, las elecciones, por lo menos desde el gobierno de Betancur hasta nuestros días, se han definido en el campo de la guerra o de la paz. Y eso, que ciertamente es un problema que no puede eludirse, pues por desgracia terminó opacando otros graves y grandísimos problemas que han afectado desde siempre la sociedad colombiana. Por ejemplo, la corrupción es el verdadero cáncer del sistema político colombiano, y eso lo ha demostrado el mismo proceso de paz. Claro, la guerra le causó y sigue causándole mucho daño a la sociedad colombiana, sin duda, pero tan grave como la guerra, y quizá más, y pues, voy a decir que tan grave, para no poner en niveles el asunto, es la corrupción, ¿sí? Sí. Entonces, hay otros problemas gravísimos, gravísimos, que no se han advertido en la sociedad colombiana, pues aparte de la corrupción, aparte de la desigualdad social, las carencias económicas, y es la educación. Nosotros tenemos un sistema educativo terriblemente deficitario en cuanto a la formación de ciudadanía. Cada año sí, se amplían cupos en las universidades y colegios, pero pareciera que el objeto de la educación se ha volcado hacia la formación de mano de obra para el capital y el mercado, pero no así para formar una ciudadanía consciente, responsable, comprometida de las obligaciones que tiene con el mejoramiento de las condiciones de este país, ¿no? Y esa es una falta, digamos, que hay que superar muy rápido y con toda urgencia, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. ¿por qué digo esto? Ustedes dirán, ¿y qué relación hay entre educación y todo esto? Sí la hay, sí la Claro hay. que sí la hay. Porque en la medida que tengamos una sociedad más educada, o que formación no quiere decir educación necesariamente. Ya puede haber gente muy formada en muchos campos del saber, pero si no hay una educación ciudadana, política en el buen sentido del término, es que no podemos reducir la política al quehacer de los partidos o de los caudillos. No, nosotros como ciudadanos hacemos parte de una polis, y la polis es
el espacio en el que nos congregamos y en el que compartimos problemas públicos comunes. Y en tal sentido, nos corresponde a nosotros empoderarnos también de esos problemas. Entonces, el conflicto, la educación y todos esos demás problemas no los van a solucionar los políticos, porque ya hemos visto que no. De hecho, ellos viven de esos problemas y se nutren de ellos y les gusta que existan esos problemas porque son sus, digamos, Aliados. y sus plataformas para lograr los intereses que tienen. Esos problemas también tenemos que solucionarnos nosotros como ciudadanos. Entonces, Claro. fíjense, yo creo que en buena medida el logro o el éxito con todos sus bemoles del proceso de paz se logró en buena medida a la movilización ciudadana. Recordemos todos, la elección del segundo periodo del presidente Santos no fue un logro del presidente Santos, fue un logro de la gente que se movilizó en pro de la concreción del acuerdo de paz, porque eso estaba en riesgo, ¿cierto? Entonces, Sí, ese claro. segundo gobierno fue un mandato por la paz, y es algo que hay que saludar, algo que hay que aplaudir, y que hay que fortalecer desde nuestros respectivos espacios, desde nuestra casa misma, uno puede trabajar por eso, ¿no? Desde la escuela, desde la universidad, desde donde nos toca, es desde allí desde donde podemos y debemos empoderarnos para tratar de cambiarle el nefasto rostro a la historia que hemos tenido que vivir durante estas últimas décadas, ¿no? Totalmente de acuerdo, profesor. Y la verdad creo que la cultura ciudadana está conectada a la ética, a la moral y también ayuda a discernir qué está bien y qué está mal y cómo los colombianos pueden escoger algo mejor. Y frente a todo lo que hemos dicho, yo quería preguntarle qué moralejas nos deja pues el conflicto armado y el resultado del plebiscito del 2016. ¿Qué deberíamos tener en cuenta al momento de evitar otro resultado igual o para eh, erradicar la violencia en nuestro país? Sí, mira, yo creo que lo que nos ha dejado de muestra el conflicto es que pues esto es una verdad de perogrullo, pero hay que recordarlo y hay que decirlo porque pareciera que hay gente que no lo entendiera. Y es que una guerra solo deja desgracias. O sea, uno debe indignarse completamente cuando escucha esas voces que dicen que si la guerra sigue, ahí les vamos a mandar nuestro ejército. Y es que nuestro ejército es de robots. ¿Es que no son seres humanos? ¿O los guerrilleros no son seres humanos? O sea, acá hay gente empeñada en que la gente siga con el convencimiento de que los héroes en Colombia sí existen y que con los fusiles de los héroes se va a pacificar el país. No, no, no. Eso la realidad ya nos mostró que lo único que apareja son desgracias, que aparejan muertes, que apareja la ruptura de familias, bueno, todo tipo de degradaciones. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, que es absolutamente importante, una de las lecciones que nos deja lo que pasó con el plebiscito es, vuelvo a lo que les decía hace un momento, la necesidad de fortalecer la ciudadanía desde la educación. ¿Por qué triunfó? Bueno, yo tengo que decir lo siguiente, yo no desconozco que quienes promovieron el no del plebiscito tienen seguidores por distintas razones, por empatías ideológicas, por lo que sea. Pero no puedo dejar de decir que mucha gente que votó por el no, votó en virtud de las mentiras que les dijeron. Votó en virtud del desconocimiento absoluto que tienen de la historia reciente y anterior del país, de las desgracias de la guerra. Es que eso es una lección moral muy fuerte que nos deja como sociedad. ¿Cómo es que aquellas personas que le dieron casi que un sí a la guerra son las personas que no han padecido los horrores de la guerra? Si uno mira las zonas en donde el plebiscito casi que alcanzó un 100% por el sí, fueron las zonas más afectadas por el conflicto. La gente que se ha vivido el drama de la guerra, la gente en Bojayá, en el Catatumbo, en el suroccidente del país, en el suroriente. Pero el voto que inclinó a la balanza fue el de las ciudades, donde la gente
pues sí, tiene conflictos y dificultades, pero no ha padecido la guerra como la, ha padecido como la han padecido las comunidades. Y eso, a mi manera de ver las cosas, eh, indica mucho, no solo del desconocimiento que tenemos de la situación, sino de el déficit moral que tenemos para entender esos problemas y para actuar en consecuencia con lo que la razón dictaría, y es, tenemos que salir de esa cosa. ¿Cómo es posible que vayamos, que sigamos apoyando la guerra? Yo recuerdo por esos días lo que decía la prensa internacional y las comunicaciones que yo, o los diálogos que yo logré tener con algunos conocidos de otros países, y la gente no, o sea, no lograba entender por qué esta sociedad le había votado un no a un proceso de paz. Ujú. Eso era increíble, eso es de no creer. Como que el sentido común no lo aguanta, ¿no? Claro. Sí. Y uno dice, bueno, ¿por qué pasa eso? Yo sí creo francamente que es por el desconocimiento que la gente tiene de los efectos nocivos de la guerra, porque no los ha padecido directamente, por la débil ciudadanía que tenemos, la deficitaria ciudadanía que tenemos. Ser ciudadano no significa tener una cédula y votar, no, significa ser consciente de los problemas que tenemos como sociedad, que tenemos como colectivo, ¿no? Y de las obligaciones, hay que decirlo, que tenemos para solucionar eso. Sí. Entonces, Sí, Pues que valioso. hay en vaivén que uno reflexione sobre el tema, pero pues lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo. Profesor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. El tiempo es muy cortico, pero así como en la televisión, pero esperamos poder encontrarnos en una nueva sección y seguir hablando de tan maravillosa obra que probablemente yo creo que en algún momento continuará. muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, de corazón les agradezco, porque es un espacio muy bello para no solo poner de presente las ideas que uno logra cavilar sobre determinados temas, sino para poner de presente algo que tú acabas de decir, y es, estas cosas han de servirnos para reflexionar. La historia ha de servirnos para reflexionar sobre nuestro propio presente. La historia no es un relato sobre el pasado, ¿no? La historia es el intento de comprender las afugias, las desgracias, los éxitos, los sueños, las esperanzas de nuestro presente a partir de la experiencia de las generaciones pasadas. Eso es una lectura distinta, y yo creo que la propuesta del libro es esa. Pensemos qué tenemos hoy como sociedad, cuáles son los retos que tenemos por delante a propósito de todo este cúmulo de desgracias que hemos tejido en las últimas décadas. Exactamente. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, profesor. Y no se despeguen de las voces del libro porque en un rato estamos hablando sobre nuestros recomendados de novelas históricas. Ya volvemos. Gracias. Tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de color. Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Un Rosario Radio, siempre conectados a través de tus sentidos. Bueno, y volvemos a nuestra sección de recomendados de novelas históricas.
Pero antes que nada, demos la bienvenida a nuestra invitada de esta sección. Hola María Fernanda, ¿cómo está? Un gusto Hola tenerla. Natalia y hola a todas las panelistas que están acá y a las personas que nos están viendo. Un gusto estar aquí por primera vez en Voces del Radio, muy, muy chévere. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Bueno, para continuar con el tema de hoy, tenemos un recomendado de las novelas históricas. Entonces, quisiera, Mafe, que usted nos comentara el día de hoy cuál es su recomendado. Bueno, Natalia, para el día de hoy, pues el recomendado que les quiero dar se llama Inés del Alma, ay, Dios mío, me enredé. No, Se tranquilo. llama Inés del Alma Mía. La autora es Isabel Allende, que es escritora chilena, y pues es una novela que narra un poco la historia de una mujer española del siglo XVI está en España y como que están en toda esta fiebre por buscar al nuevo mundo y como estas ciudades llenas de oro, llenas de esmeralda y a enriquecerse. Entonces como que están en esa fiebre y esta mujer española lo que decide es como irse detrás de su esposo, que se va primero como a emprender esta aventura al nuevo mundo y ella va detrás y resulta y pasa que esta señora él cumple un papel muy clave en la conquista de Chile y en la fundación de la ciudad de Santiago. Entonces, ese es Cómo es como que es mi el nombre recomendado. del recomendado para recordarle a las personas que nos están viendo? Se llama Inés del Alma Mía, Inés del de Alma Isabel Mía. Allende. Sí, Súper. Nunca, sabes que nunca no lo había escuchado antes. De hecho, creo que es como uno de esos libros así como Es, escondiditos. es precioso. Ese libro lo leí en noveno y la verdad lo amé de principio a fin y es tan bonito, la verdad. Y además que es chévere tener como la perspectiva de una mujer escribiendo sobre otra mujer y sobre la relevancia que tuvo en Chile. Es, es un libro increíble, muy buena recomendación, la verdad. Qué interesante. sí, y digamos que es precisamente como mm, esa necesidad como de visibilizar las voces de las mujeres, por la cual esta escritora decide como narrar la historia de Inés Suárez. Entonces, digamos que lo que ella hace es como a partir de una serie de crónicas de archivos históricos y documentos que en principio son guardados en una iglesia, ella lo que hace es como unirlos, recopilarlos, como intentarles darle un hilo argumentativo y ya. Entonces, pues me parece un ejercicio muy chévere porque es como, no sé, como intentar combinar las ciencias sociales, pero a la vez como la literatura y sale algo muy bello que a la gente pues le va a gustar leerlo. Súper bien. Totalmente de No, acuerdo. hay para tenerlo como en la lista de libros para leer en cuarentena, COVID. Sí. Bueno, Laura, y cuéntanos su recomendado el día de hoy, por favor. Bueno, yo la verdad no voy a ser muy breve porque con las preguntas ya me extendí, pero bueno, mi libro recomendado es Volver a casa de Yayasi, que es una escritora ganesa americana, quien por este libro fue galardonada con the National Book Foundation y American Book Award. Y este libro nos cuenta la historia de Efia y Esik, dos hermanos que a pesar de que comparten la misma sangre, nunca llegarán a conocerse, mientras que la primera fue obligada a casarse con un gobernador británico, la segunda fue capturada y mandada a ser esclava en el sur de Estados Unidos. Lo que hace que esta historia sea simplemente fascinante es que narra en 376 páginas la historia no solo de estas extraordinarias mujeres, sino también de todos sus descendientes. Habla sobre la esclavitud en Estados Unidos, la fuga de los esclavos en 1850, habla de cómo fue pues la instauración del jazz en los años 20 y llega hasta la actualidad. Es preciosísimo. Y pues yo creo que también nos muestra a partir de diferentes vivencias cómo estos personajes enfrentan el racismo, cómo Ujú. enfrentan el contexto en el que se mueven. Y creo que con todo lo que está pasando en Estados Unidos, incluso lo que está pasando con las poblaciones afro, ya sea en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier parte del mundo, es importante tener en cuenta este tipo de perspectivas.
Súper bien. ¿Es desde la protagonista, es como una narración así a tercera o tiene una protagonista? No, tienen varios protagonistas. Por ejemplo, en cada capítulo cambia de narrador. Y lo bonito de esto es que nos muestra como un árbol genealógico, como muy estilo 100 años de soledad, como que cada capítulo es un personaje diferente y un contexto Ujú. histórico totalmente diferente. Es increíble que la transición y cómo uno se va encariñando con los personajes, como que se acaba un capítulo y es como, ay no, yo quería este personaje, ¿cómo se pudo acabar tan rápido? Y así, es Pero muy muy bien porque chévere. también lo habla desde una perspectiva diferente, ¿no? O sea, da Es, como la oportunidad de variar sí, de perspectivas. es, es increíble y además, digamos, tenemos las voces de estas dos hermanas que también vienen de etnias totalmente diferentes. Y luego el hijo de una de ellas dice como, no, bueno, mi madre que ya murió, y luego tenemos la perspectiva de una persona negra de los años 20, preciosísimo. Hermoso. Bueno, para ultimar ya detalles de esta sección de la novela histórica, yo les traje un recomendado que la verdad le robé hace mucho a la biblioteca de mi papá y ni siquiera sabía que lo tenía, y es Memorias de Adriano, de Margarit Yourcenar. La verdad no me lo he terminado de leer, lo confieso, pero para las personas que quieren o están interesadas en hacerlo, prácticamente son 6 capítulos y tiene como una especie de entrega epistolar. Es Adriano, recordemos que es el emperador reconocido por no expandir su territorio, sino más bien como fortalecerlo. Ya los países que se había conquistado, porque él es descendiente de Trajano, que es otro emperador, pero este ya había expandido territorios y Adriano lo que hizo fue como fortalecerlos netamente. Este emperador también es un poco reconocido por ser una persona un poco más reflexiva y como algunos otros emperadores, él no tuvo descendencia, pero adoptaba gente del Senado, ¿cierto? Como para que fuera su descendencia o bueno, siguiera como su séquito de gobernación. Y precisamente una de esas personas a las que él destinaba era a Marco Aurelio, que a Marco Aurelio también es un emperador reconocido, que si no se lo han leído, se lo pueden leer en Meditaciones, que también es un libro muy chévere. Y él, precisamente en este libro, lo epistolar es hacia a Marco Aurelio. O sea, todo relativamente habla como de la vida de Adriano, desde una parte muy narrativa, que es lo que intentó hacer la autora, en la que se demoró mucho tiempo escribiendo este libro, porque ella decía que nunca estaba satisfecha con él. Y es muy chévere cómo se va reconstruyendo la historia, pero a partir como de unas infidencias, así como de te estoy contando lo que me está pasando, Marco Aurelio, porque el médico vino. La primera parte empieza así, como el médico vino y me hizo un examen exhaustivo de esto y esto y esto. Y a partir de ahí son reflexiones y reflexiones de la política, la filosofía, el amar, el dolor. Muy recomendado Las Memorias de Adriano para que lo tengan en cuenta. No, y además que Yursenar es una autora fascinante, o sea, y además que escribe cuentos no tan largos, pero de todas maneras que cautivan. Literalmente, yo sé que muchas personas no se lo han tenido. Es más, yo confieso que yo me lo robé y fui ir como rey, ¿y esto qué? O sea, la verdad, como que lo había dejado ahí, lo iba hasta a regalar. Y luego en libros de COVID dije, voy a leerlo y he quedado con la boca abierta, la verdad. Son cosas que uno se pone a analizar y que no piensa que se va a encontrar en una novela como estas. Que Eso es lo que sucede. vemos alrededor de los 3 recomendados que vimos el día de hoy. Por lo menos con Isabel Allende. Bueno, amigas, entonces, para los ciberoyentes que nos están viendo, por favor, recordemos títulos rápidamente. Mafe. Entonces, mi recomendado es Inés del alma mía, de Isabel Allende, y es de la editorial Penguin Random House, un grupo editorial. Por ahí lo pueden buscar. Ese es como en Me Gusta Leer, ¿no? Que a veces la página de Random House tiene como sinapsis o fragmentos pequeños del libro para que vean si les gusta o no, para que lo vayan. O también en Google Books creo que está en las Sí, vistas. sí, y eso ayuda a que uno no escoja mal un libro. Exacto. Mm. Que se emocione de pronto solo por el título, pues está bien, pero después uno a veces no queda tan contento con el contenido. Entonces mejor ahí como tantear. Claro. Laura. Pues bueno, mi libro recomendado es Volver a casa, de la edición Salamandra, que ahora es de Random House. Y pues
¿no? Y es de Yayasi, el nombre es Y-A-A, o sea, Yasi, es bastante complejo de letrear, pero es muy chévere. No importa, lo notamos ahí en los recomendados de los comentarios. Claro Y que sí. bueno, recuerden que mi recomendado es Margarit Yourcenar, Memorias de Adriano, literatura contemporánea. Papi, si estás viendo esto, no creo que te devuelva el libro, o por lo menos hasta lo que lo terminé de leer, la verdad, porque estoy muy enganchada. Igual también pueden buscar documentales, lo que quieran, si quieren saber más de Adriano, ahí están de todo. También escribía, entonces ahí tienen de dónde. Recuerden a los ciberoyentes que el tema de hoy del que hablamos fue sobre el libro El ocaso de la guerra, la confrontación armada en los procesos de paz en Colombia, del profesor Juan Carlos Chaparro Rodríguez. Y si ustedes quieren revisar el libro, quieren detallarlo, bueno, en fin, hojearlo, como estábamos diciendo nosotras, les recuerdo que pueden hacerlo a través del catálogo de las últimas novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, editorial.urrosario.edu.co, y en el ebook urrosario.edu.com. También pueden leernos y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales, y no se despeguen de las voces del libro para nuestra próxima emisión. Entonces, gracias, Mafe, por la invitación, por aceptarla. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy chévere este espacio porque pues dinamiza mucho más la lectura y hace que las personas se acerquen más como a este mundo de los libros. Y para democratizarla también, es la Sí. intención. Gracias, Laura, por acompañarme No, el día de hoy. no, Natalia, el placer fue mío y un gusto hablar nuevamente de libros. Gracias a todos los ciberoyentes. Recuerden que somos una editorial que más que academia tiene múltiples formas de ver el mundo, y gracias a la producción de Diego Garzón Forero, a Laura Ballesteros también por su producción, a nuestro invitado, a Nelson, el Control Master, que está desde allá, desde Madrid, acompañándonos desde su casa, y a la dirección de la Universidad del Rosario de Sebastián Ríos de U Rosario Radio. Nos vemos en una próxima ocasión y nos escuchamos a través de U Rosario Radio. Chao.